Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de astrología, Área de Agua. Mi nombre es Andrea, bienvenidos a los suscriptores que siguen viendo los videos de este canal y bienvenidas a las personas que por primera vez están viendo un video de este canal de astrología. En el día de hoy quiero hacer este video para hablarles de los tránsitos astrológicos principales del año 2023. Voy a estar hablando de los tránsitos más significativos mes por mes. Probablemente haya meses que no nombre porque no vayan a haber tránsitos muy importantes durante ese mes. Hola, una cosita. Este video salió muy largo, entonces decidí dividirlo en dos partes. Esta es la primera parte, donde hablo principalmente de la entrada de Plutón a Acuario y de la entrada de Saturno a Piscis. En la segunda parte hablo de todos los eclipses del próximo año, de la retrogradación de Venus en Leo, de la cuadratura entre Júpiter y Plutón y del sextil entre Júpiter y Saturno. Entonces los dejo para que sigan viendo la introducción de la primera parte de la astrología del 2023. Tengan en cuenta que esto es una lectura muy general de lo que se va a tratar la astrología para el 2023. Si ustedes quieren una lectura más personalizada, pues les recomiendo que se hagan una lectura de su carta astral para estos tránsitos en específico. ¿Cómo veo la astrología para el siguiente año? Es una astrología importante. Definitivamente hay unos tránsitos que son muy significativos, como el tránsito de Plutón a Acuario, como el tránsito de Saturno a Piscis, la retrogradación de Venus en Leo, los nuevos eclipses en el axis de Aries y Libra que va a haber, que también son nuevos. Sin embargo, no quiero como alarmar a la gente ni tampoco quiero generar expectativas de que va a ser un año difícil o de mucho movimiento o que la astrología del 2023 es la astrología más movida que ha habido en mucho tiempo, porque desde que yo llevo estudiando astrología, todos los años tienen tránsitos muy importantes, muy relevantes, muy significativos. Los tránsitos cada año son diferentes, los planetas que se mueven en una velocidad más lenta todos los años hacen tránsitos diferentes. Entonces, uno realmente no puede decir que la astrología del 2023 es la más importante en mucho tiempo, ni mucho menos. Yo creo que la astrología es como la vida y simplemente pasan si uno se pone como a recapitular cada uno de los años que uno ha vivido en su existencia. Sí, ha habido años en los que uno ha tenido más cambios que en otros, pero en general cada año trae sus subes y bajas que son a veces muy altos, a veces uno cae muy bajo, hay otros tiempos en que uno simplemente está en una línea más recta. Entonces, realmente es la forma en que yo veo la astrología para el siguiente año. Sí, hay tránsitos importantes, pero no es la astrología que va a cambiar nuestras vidas. No lo veo de esa forma. Por el contrario, aunque uno puede decir que sí, que Saturno va a pasar a Piscis y que Plutón va a pasar a Acuario y solamente igual va a estar 2 meses, yo sigo viendo la astrología de el siguiente año, del 2023, como la continuación de un cierre que hemos venido llevando durante los últimos 2, 3 años, sobre todo desde el 2020 y desde cuando llegó la pandemia, y cómo ese evento mundial realmente cambió nuestras vidas para siempre. Y veo que la astrología del 2023 es una continuación
de esos cambios que sucedieron desde entonces y de cómo esos cambios cada vez van quedando como más anclados en nuestra existencia, por decirlo de esta forma. Porque, por ejemplo, el tránsito de Plutón a Acuario solamente va a durar 2 meses y una semana o 2 semanas y después va a volver otra vez a Capricornio. Todavía vamos a tener eclipses en el eje de Tauro, Escorpio, que ya llevan bastante tiempo, pero que igual siguen ahí. Todavía vamos a tener un rato de Júpiter en Aries. Júpiter igual también va a entrar a Tauro, entonces otra vez va a estar moviendo todas las temáticas de los eclipses de Tauro, Escorpio. Entonces yo veo que la astrología es algo que aunque uno no lo crea o aunque uno no le parezca, la astrología es un proceso igual que va lento, que va lento. Los cambios grandes, tan grandes y significativos que muchas personas están viviendo en este momento, igual son cambios que han venido de años y este próximo año la astrología va a seguir reiterando en esos cambios significativos que cada quien ya sabrá de qué se trata, dependiendo de cómo estén los planetas en su carta astral. Y si quieren una lectura personalizada de su carta astral, me pueden escribir a mi correo areadeagua@gmail.com o pueden ir al link que está en la descripción, donde ahí pueden ver los diferentes tipos de lecturas de cartas astrales que yo ofrezco. Bueno, enero tiene algunos tránsitos importantes, es un mes más o menos movido. El primer tránsito del cual, si ustedes son seguidores de astrología y de este canal, ya sabrán que en enero 13 Marte entra directo. Y bueno, yo sé que ya estamos hasta el pelo de que nos hablen de Marte y Marte retrógrado y Marte directo, pero pues bueno, sí, este tránsito es muy importante aquí cuando Marte entra directo por varias razones. La primera, pues porque es un gran momento para iniciar proyectos o cosas que tengamos en mente, que sean importantes, que sean grandes. Es un momento también donde la gente puede tener mucha energía para movilizarse en, en lo que, por ejemplo, no sé, resoluciones de año nuevo que ustedes hayan tenido, si son personas que les gusta hacer resoluciones cada año o si simplemente hace un rato tienen un proyecto que están planeando y quieren ya empezar a mover eso, en Marte directo eh, va a dar mucha energía para eso. Me parece muy interesante que desde la astrología helenística, como pueden ver acá, está en este cuadradito donde sale Júpiter. Eso quiere decir que está en el bond de Júpiter. No sé cómo se diga eso en español. Les pido disculpas. Sobre todo es interesante ver cuando estos planetas que son más lentos empiezan a moverse por los diferentes bonds de estos que están en cada uno de los signos. Eso quiere decir que el planeta en ese momento de ese tránsito está relacionado con ese planeta y en este caso Júpiter pues está en Aries. Entonces, sí, aquí en Aries. Entonces, pues tiene mucho sentido que sea el momento de iniciar cosas, de tener mucha energía para nuevos inicios. Por otro lado, una recomendación con respecto a este Marte cuando empieza a estacionar directo, cuando los planetas empiezan a estacionar directo o incluso a estacionar también en retrógrado,
tienen mucho más fuerza y tienen mucha más energía de lo que suelen tener. Entonces, pues igual Marte es un maléfico, es un planeta que también puede tener muchas características difíciles y complicadas. Entonces, puede ser un momento también de mucha impulsividad para eliminar cosas, para terminar cosas, para acabar cosas. Puede ser un momento también de mucha impulsividad, en agresividad, en comportamientos más violentos, porque Marte pues está relacionado con todas estas temáticas. Entonces, tengan cuidado, sobre todo durante esa semana y media desde marzo 13, con conductas de mucha agresividad, impulsividad, irritación, ganas de terminar cosas, por ejemplo, no sé, un trabajo, una relación, una amistad, cualquier cosa, porque Marte pues es el planeta que también elimina y acaba las cosas. Entonces, este arquetipo puede ser complicado cuando entra directo. Otro tránsito importante que va a suceder en enero, pues va a ser la retrogradación de Mercurio que está aquí en Capricornio. Este tránsito dura hasta el 18 de enero. Ese día Mercurio entra directo. Esta retrogradación de Mercurio por Capricornio, aparte de todas las temáticas generales de las cuales se trata en los Mercurios retrógrados, como problemas en la comunicación, en la tecnología, con la información, con los procesos mentales de comunicación, de escritura, etcétera. Se trata de una revisión muy importante de alguna temática capricorniana, es decir, de alguna temática relacionada con algún proyecto, con alguna situación que ustedes hayan tenido o estén planeando tener como más a largo plazo, como alguna acción que ustedes pretendan tomar a largo plazo y que sea muy significativa en la vida de ustedes, que sea algo que ustedes quieren que dure para mucho tiempo, porque Capricornio pues es un signo relacionado con la estabilidad y con las cosas que duran muy a largo plazo y las cosas que también igual son difíciles. Entonces, esta retrogradación de Mercurio se trata de eso, se trata de una revisión más detallada de, por ejemplo, no sé, que por ejemplo ustedes empezaron un nuevo trabajo y entonces empezaron con toda y con todo el entusiasmo y están muy bien y de repente se dan cuenta que hay cosas que de pronto no les gusta de ese trabajo, de la empresa donde están, del lugar, de la gente. Entonces Mercurio en esta retrogradación es una revisión de cosas que tal vez no funcionan dentro de ese plan que ustedes tienen que quiere que dure más a largo plazo. Pues eso ya depende de cada una de las cartas de ustedes. Puede ser una relación, puede ser una carrera, puede ser un viaje, puede ser algo también mucho más psicológico, personal, algo de salud, en fin, muchas temáticas. Dependiendo de dónde tengan ustedes a Capricornio, en qué casa, revisen eso. Y por otro lado, como bien ven acá, este Mercurio entra directo también cuando está en el bond aquí de Júpiter. Entonces me parece muy interesante que Marte entra directo también en el bond de Júpiter y Mercurio también entra directo en el bond de Júpiter y Júpiter está en Aries. Entonces, estos planetas que entran en directo en el mes de enero están muy directamente relacionados con lo que está haciendo Júpiter en Aries, y Júpiter lo que está haciendo en Aries es movilizando algún
proyecto, situación, relación, trabajo, lo que sea muy novedoso para ustedes y algo que va a tener un ciclo también de mucho tiempo. Otro tránsito que tal vez, pues, quizás no, es decir, no es como de los tránsitos más relevantes del 2023, pero a mí me gusta hablar de Venus. Em, Aquí Venus está en Acuario y el 28 de enero va a pasar a Piscis. Me parece como, por ejemplo, este tránsito entre Venus y Saturno lo veo también mucho en relación a algo que puede perdurar mucho en el tiempo, en la vida de ustedes, que ustedes estén planeando o algo por el estilo, o tratar de aterrizar también este arquetipo venusiano también más en la realidad. Esto es lo que pasa cuando Venus se encuentra con Saturno, pero de lo que quería hablar acá es que el 28 Venus pasa a Pisces y pues se está ahí 26 días, que es lo que dura Venus en cada uno de los signos. Y me gusta mucho esta Venus en Pisces porque está en uno de sus signos. eh, este no es su signo regente, es un signo donde está exaltada, entonces es una Venus que se puede comportar muy bien, entonces es un momento, sobre todo me parece como interesante antes de que Saturno entre aquí a Pisces, este tránsito de Venus acá por Pisces, porque entonces es, digamos que de aquí a los próximos 3 años, que Saturno va a hacer este tránsito en Pisces, este va a ser el último año donde Venus va a estar solita en Pisces. Entonces va a estar en su signo donde está exaltada. Eso quiere decir que es una muy buena temporada para conectar con nuestras emociones, con nuestra sensibilidad, con nuestro lado artístico, para compartir con mujeres, para compartir, y por qué hablo con mujeres, pues porque Venus es un arquetipo relacionado pues también con la feminidad, y es como para también entrar en contacto con la feminidad o con gente que es más femenina. Entonces aprovechen, sobre todo en el mes de febrero que va a estar Venus ahí. Cada vez que Venus está o en un signo donde está exaltada o en un signo de su casa regente, es un momento también de muchas oportunidades, también por ejemplo para el amor, para el romance, incluso para generar dinero. Venus es un planeta benéfico, entonces trae muchas cosas buenas y hay que aprovecharla mucho cuando está en sus signos regentes o en su signo de exaltación. De febrero no voy a hablar porque en febrero realmente no vi muchos tránsitos movidos. Febrero va a ser un mes más calmado y más tranquilo, digamos como la calma antes de la tormenta, porque en marzo se vienen los tránsitos más importantes de todo el año, que es la entrada de Plutón a Acuario, la entrada de Saturno eh, a Pisces. Y bueno, ya con esos dos tenemos, es más que suficiente para marzo, entonces pongan atención qué es lo que va a suceder en marzo, cuáles son las cosas más importantes que van a suceder en marzo de este año. Anótenlo donde quiera que lo anoten en un diario. ¿Por qué? Porque la astrología es de ciclos, entonces es muy interesante ver las cosas, sobre todo las cosas que pasan también al inicio de los tránsitos de cada planeta y sobre todo cuando los planetas entran a un signo diferente. Y por ejemplo, es interesante traquear o revisar, por ejemplo, si ustedes recuerdan la última vez en que Saturno estuvo en Pisces y pueden saber como cuáles son los eventos más importantes que vivieron durante esos años. Por lo general, ese es el tipo
no exactamente son el tipo de eventos que ustedes van a tener durante este tránsito de Saturno, sino que van a tener, va a ser una correlación, son las mismas temáticas. Entonces, lo interesante es ver, por ejemplo, cómo ustedes manejaron esas temáticas del tránsito de Saturno hace, creo que está entre 30 y, sí, 35 años. Sí, creo que está entre 30 y 35 años cada vez que Saturno vuelve al mismo signo. Entonces, si son lo suficientemente viejos como yo para saber eso, pueden mirarlo. Y por otro lado también, pues la verdad es que también es muy interesante ver qué es lo que hacen los planetas apenas entran a un signo. Digamos, pongan mucha atención cuáles son los eventos que les suceden a ustedes durante ese primer mes o durante, sí, durante ese primer mes o durante esas primeras semanas, porque por lo general lo que muestra un planeta en un tránsito tan significativo en esa primera partecita es como de más o menos de lo que se va a tratar el tránsito en general, aunque pues igual como estos planetas duran tanto tiempo en cada uno de estos signos, pues digamos que son como generalizaciones que uno puede hacer, pero entonces la astrología también es muy interesante por eso, porque uno puede predecir más o menos de qué se va a tratar un tránsito, sobre todo al principio de sus etapas. Y bueno, estos tránsitos también son significativos y pues para la gente que es más nueva en astrología, ¿por qué? Pues porque Plutón lleva más o menos 15, 16 años transitando el signo de Capricornio y esta es la primera entrada que va a tener en Acuario. Eso no quiere decir que se va a quedar ahí, sino que al principio va a estar 2 meses y medio en Acuario. Acá ni siquiera va a llegar a un grado, se va a mantener en el grado cero, va a retrogradar, va a volver a Capricornio. En Capricornio sí va a volver otra vez como hasta el grado 28, 27 creo. Y después otra vez va a entrar directo y Plutón va, digamos que para mí la entrada más importante que va a tener Plutón a Acuario es la que va a tener en enero del 2024, porque en enero del 2024 ya se va a quedar, la mayor parte de ese año se va a quedar en Acuario, va a tener otra salida, otra retrogradación a Capricornio, pero esa retrogradación realmente va a durar también muy poquito, como un mes creo que va a durar otra vez en Capricornio. Entonces, para mí realmente la entrada más significativa de Plutón y definitivamente definitiva a Acuario es en enero del 2024. Y el tránsito de Saturno también es muy significativo porque, bueno, Saturno, primero porque Saturno es un arquetipo muy fuerte y un poco difícil de manejar, eso ya depende de cómo cada quien tenga configurada su carta astral, porque hay cartas astrales donde Saturno está en su signo regente, o por ejemplo, si ustedes tienen una carta astral de día, eso quiere decir que su Saturno está dentro de la secta. Bueno, eso ya es un término súper técnico de astrología, pero eso quiere decir que Saturno es un planeta que se comporta mucho mejor, por ejemplo, si tiene buenos aspectos con otro planeta. Entonces, eso ya depende mucho de cómo sea su Saturno en su carta astral, si ustedes tienen una carta astral donde tienen un Saturno que es mucho más fácil de manejar que en otras, que realmente también puede ser muy difícil, puede traer muchas problemáticas, porque Saturno es un arquetipo relacionado con lo que construimos a largo plazo y que nos da una estabilidad en la vida, con las dificultades y las limitaciones que podemos tener. Es un arquetipo relacionado también con el karma en el sentido de que Saturno
trae las consecuencias de las cosas que hacemos o que no hacemos a largo plazo. Entonces, cada vez que Saturno eh, tiene tránsitos con nuestros planetas en nuestra carta astral o tiene tránsitos también en los tránsitos diarios de la astrología, pues Saturno va activando esos karmas. Y bueno, el tránsito de Saturno también es muy importante porque Saturno es un planeta que se demora más o menos 2 años y medio o 3 años en cada uno de los signos. Entonces, este arquetipo entra en cada uno de los signos y va construyendo de una forma bastante difícil y haciendo lo que tiene que hacer en ese signo. Em, y bueno, ya, pues, ya hablaré ahorita más adelante de qué se va a tratar este Saturno en Piscis. Y esta entrada también de Saturno me parece bien particular porque igual Saturno viene de dos signos de dos signos de los cuales es regente, o sea, Saturno es regente de Capricornio y es regente de Acuario. Entonces, aunque hayamos tenido un Saturno muy fuerte en los últimos 6 años y muy exigente y con mucho poder, igual ha sido un Saturno que ha estado en sus signos regentes. Entonces, es un Saturno que ha podido sacar lo mejor de sí mismo, a pesar, digamos, de que el arquetipo sea tan complicado. Entonces, por ejemplo, muchas cosas de las que pudimos iniciar durante este tránsito de Capricornio y Acuario eh, son cosas que van a perdurar en el tiempo. Y muchas cosas de las que hizo este Saturno en Capricornio y en Acuario, igual fueron muy buenas. Eso ya depende de nuevo de donde les caiga Saturno en su carta astral. Entonces ya Saturno pues sale de sus signos regentes y por ejemplo aquí en este signo de Piscis, Saturno ya empieza a comportarse de formas bastante diferentes y quizás más complicadas aún. Y bueno, ni decir ya cuando entre a Aries, donde va a estar debilitado. Y además, este Saturno ya sale definitivamente de Acuario y ya no va a volver a Acuario ni siquiera para el grado 29. O sea, Saturno va a estar en Piscis todo este año hasta 7 grados, después va a volver su retrogradación y va a volver hasta el grado 0 de Piscis y después va a volver a entrar en directo, pero esa retrogradación no le va a dar para que entre en Acuario. Entonces, esta era de Saturno en sus signos se va a acabar de aquí a los próximos 35 años, lo cual igual pues también es, no diría que una pena, porque todos esperamos que Saturno se mueva rápido por todos los signos, porque es donde nos trae dificultades y limitaciones y etcétera, pero pues igual ya no va a estar en sus signos regentes, entonces vamos a ver cómo se comporta este Saturno en otros signos y esperemos que no sea peor. Entonces voy a empezar hablándoles de los tránsitos que va a haber para este mes de marzo del 2023. No solamente voy a hablar de Plutón y Saturno, voy a empezar hablando de una conjunción que Venus va a tener con Júpiter en el signo de Aries. Esta conjunción va, aquí no lo estoy mostrando, no se ve exactamente, pero va a suceder aquí a 11 grados de Aries entre Júpiter y Venus. A mí me gusta hablar mucho de los tránsitos que tienen Júpiter y Venus porque pues son los dos benéficos y cada vez que suceden cosas cuando Júpiter y Venus se juntan, son cosas muy buenas las que pasan. Entonces, eh, y pues digamos que, por ejemplo, al año solamente hay una conjunción entre Venus y Júpiter. Entonces, son tránsitos que es bueno que ustedes sepan desde ya cuándo van a suceder y que puedan, digamos, como también prepararse
por ejemplo, no sé, para esa época, si quieren hacer algo especial, por ejemplo, una celebración, no sé, si quieren casarse, si quieren em, hacer algo especial en su negocio o en su trabajo, tantas cosas. O sea, cuando los dos benéficos se unen, o sea, Júpiter y Venus, de verdad que pueden traer muchos beneficios. Como este signo de Aries está siendo muy activado por Júpiter de, en el primer semestre del 2023. Entonces, esto tiene que ver sobre todo, de nuevo, ya yo sé que parezco un disco rayado, pero tiene que ver de nuevo con empezar nuevas cosas, empezar nuevos proyectos, en movilizarse para buscar nuevas oportunidades, sea en su trabajo, en su carrera, en viajes, en sus relaciones. Y cuando esa Venus llegue a hacer esa conjunción con Júpiter aquí a 11 grados, entonces pueden salir muchas cosas buenas, oportunidades, gente que puedan conocer. Entonces aprovechen ese tránsito porque solamente sucede una vez al año. Entonces el 7, Saturno entra a Pisces. Como bien les dije, el año del 2023 solo va a estar hasta 7 grados y 22 minutos. Va a retrogradar, va a volver a 0 grados y después va a volver a entrar en directo en diciembre. Entonces, lo primero es que si ustedes tienen planetas en, en los grados de Pisces o si tienen también el ascendente o el descendente, el medio cielo o el IC, entre 0 y 7 grados de Pisces, pues Saturno va a estar haciendo tránsitos a esos planetas. También si tienen planetas entre 0 y 7 grados en Virgo, si tienen planetas también entre 0 y 7 grados en Géminis y en Sagitario. Mm. Ay, Dios. Eh, a veces siento que a mí me cae toda la astrología. Entonces, eh, este tránsito, de nuevo, para si ustedes tienen planetas en esos grados, Saturno va a estar haciendo tránsitos a esos planetas en esos grados entre 0 y 7 grados. Obviamente, pues también puede hacer trígonos y sextiles, pero pues uno habla de las cuadraturas también porque son los aspectos que generan más conflicto y dinamismo, ¿no? Y a veces uno que ni se da cuenta cuando uno está teniendo un sextil o un trígono de Saturno, porque los sextiles y los trígonos son tan fluidos y tan benéficos que es como las cosas buenas que a uno le pasa en la vida y es como que ni se da cuenta porque está viviendo como en una cotidianidad muy, muy buena, pues digamos para las personas que tienen eh, esa fortuna y en este caso la fortuna de tener un trígono de Saturno. Um, a ver, ¿de qué se trata Saturno en Pisces? Yo he pensado mucho en este tránsito, la verdad, porque es un tránsito muy interesante, porque Saturno pues no está en ningún signo regente, no está exaltado. Um, es un tránsito contradictorio, porque Saturno es un arquetipo, es un planeta que se caracteriza por ser frío y por ser seco. ¿Mm? Y por el contrario, el signo de Pisces pues es un signo de agua y además a lo largo de la astrología yo lo he venido viendo también como un signo cálido, o sea, la gente que tiene planetas o que es Piscis ascendente, tiene características que son profundamente emocionales, pero también emocionalmente cálidas, ¿sí? Entonces, es como cuando dos arquetipos muy contradictorios se encuentran.
Mm, y uno podría decir definitivamente muchas cosas de este Saturno. Yo lo que veo es que este Saturno viene a Piscis a equilibrar este signo de Piscis, este arquetipo de Piscis. ¿Y qué quiero decir con equilibrar? Pues porque el arquetipo de Piscis es, a ver, uno no lo creería, pero digamos como de todos los signos que yo he podido estudiar en astrología, el signo de Piscis me parece como uno de los más complicados, si no el más complicado de todos. Mm, Porque yo veo que este signo es como si viviera en otro mundo, como si viviera en otro planeta, como si no estuviera conectado con la realidad. Y no es que eso esté mal, no es por, digamos, juzgar, sino porque el arquetipo de Piscis es muy difícil para la realidad del mundo, ¿sí? La realidad del mundo es difícil, hay muchos problemas, hay mucho dolor, hay mucha violencia, hay guerras, la gente se muere, hay hambre, el mundo es difícil y la vida de cada quien también es muy complicada. Y Piscis es un signo muy ensoñador, es el signo del arte, es el signo de la sensibilidad, es el signo del idealismo, de los sueños más, más grandes de todos. Este arquetipo de Piscis eh, es el ensoñado, es el que sueña de una forma más grande. Eh, Además, no es gratuito que sea el último signo del zodiaco, donde es como este deseo de que podamos lograr nuestros ideales más grandes y más profundos, y no en un sentido terrenal, sino en un sentido emocional y en un sentido espiritual. Entonces, o sea, imagínense, este arquetipo de Piscis es tremendo, o sea, yo no sé si ustedes han conocido personas o si son personas que tienen el Sol, la Luna o el ascendente o varios planetas en este signo de Piscis, incluso el mismo Saturno para los que van a tener el retorno de Saturno. Pero los Piscis sí son personas que creen mucho en los ideales y en los sueños más grandes. Y por ejemplo, cuando son muy buenos coach, ¿sí? Entonces ellos creen mucho que las otras personas pueden lograr lo que quieren. A veces ellos mismos tal vez no crean en eso, pero sí motivan mucho a otras personas a que desarrollen y a que lleven a cabo sus ideales, porque Pisces también es un signo que le gusta el bienestar común, que todos estén bien, que la sociedad esté bien. Entonces, de nuevo, este arquetipo de verdad es muy complicado porque, por eso mismo, porque como los sueños y los ideales de Piscis son como tan inalcanzables, o parecen tan inalcanzables, que uno mismo o la gente que tiene este signo muy fuerte en su carta puede entrar también dentro de un pesimismo muy fuerte, ¿sí? Eh, y dentro de un pesimismo que puede ser deprimente y que puede ser trágico, porque como los deseos son tan grandes y tan sensibles y tan llenos de emocionalidad, mm, muchas veces los deseos de Piscis no pueden lograrse porque este mundo es muy difícil, porque la vida es muy difícil, porque hay muchos obstáculos o porque el ideal es increíblemente grande. Eh, no sé, se me ocurre, por ejemplo, como esta utopía de poder aplicar el marxismo.
de eso se trata Piscis, de las utopías, ¿sí? De las utopías también sociales, de las utopías artísticas, de las utopías espirituales, eh, de eso se trata Piscis. Entonces, este signo viene a encontrarse con el arquetipo más seco, frío, realista, el arquetipo que está más, que está más aterrizado de todos los, de todos los planetas, el arquetipo más lógico, el más racional. Saturno no tiene nada que ver con las emociones, ni con los sentimientos, ni con el agua. eh, entonces, se encuentran estos dos, estos dos arquetipos, el de Saturno y el de Pisces. Y yo también veo acá que lo que va a suceder con este Saturno, pues ya hablando, digamos, en términos a más a largo plazo, es que va como a contener todo ese idealismo y esa ensoñación de Pisces, va a poner muchos más límites y también digo que va a poner muchos más límites pues porque igual hemos tenido a este Neptuno en Pisces durante, ya no sé cuántos años lleva, lleva Neptuno en Pisces. La otra vez hablaba con una amiga astróloga y le preguntaba y me decía como, no sé, lleva toda la vida, 1000 años, uno lleva en Pisces, obvio no. Pero, pero bueno, más de una década sí lleva este Neptuno en Pisces, entonces, y pues desde la astrología moderna, Neptuno es el que es uno de los regentes de Pisces y pues Neptuno también está relacionado um, con todo lo que no es de esta tierra, con la fantasía, con la ficción, con la espiritualidad, con el 5D, con otras dimensiones, con viajes astrales, etc. Entonces, Saturno sí es un arquetipo que está relacionado con todo lo terrenal, con lo que Saturno es nuestro cuerpo, es la estructura de nuestro cuerpo, son nuestros huesos, es nuestra piel, por eso es que Saturno está relacionado con esos, con el órgano de la piel y con la estructura de nuestros huesos y de nuestro músculo, porque Saturno es eso, es la estructura, es lo que nos mantiene aquí en la Tierra, es eso que construimos a largo plazo y que es muy realista. Entonces, es muy interesante este tránsito donde yo veo que Saturno lo que va a hacer es como estructurar todo lo que esté pasando en este signo de Pisces para cada uno, para cada uno donde les caiga en su casa. Eh, entonces, no sé, por ejemplo, si les, es un ejemplo como para poder entenderlo, si Saturno les cae acá en su casa número 4, probablemente Saturno viene acá como a, y si ustedes son personas que, por ejemplo, llevan mucho tiempo ahorrando para comprar una casa, o si, por ejemplo, siempre han soñado tener una familia de ensueño, como, de esas que salen en las propagandas, si son el tipo de personas que quieren tener familia, o si, por ejemplo, siempre han soñado con tener una vida en su hogar. Que sea tranquila, que sea estable, que sea armónica. eh, o si, por ejemplo, siempre han soñado tener mejores relaciones con sus padres, todo ese tipo de temáticas de la casa número 4. Mm, este Saturno va a venir acá como a mostrarles cómo lograr eso de una forma realista eh, y no de una forma que se salga como de, eh, pues, esto va a sonar redundante, pero no de una forma que se salga
de la realidad, ni de las posibilidades que cada quien tiene, porque Saturno también lo que nos muestra es eso, como Saturno dice como, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted sueña? ¿Cuáles son sus ideales? Pero entonces Saturno nos dice como, bueno, ¿cómo los va a lograr? ¿Realmente son posibles? ¿Cuáles son los obstáculos que existen? Em, ¿Cuál es la lógica y la racionalidad detrás de todos esos sueños y de todos esos ideales? No es que Saturno venga a destruir, porque Saturno no es un arquetipo que destruye como Plutón. Saturno es un arquetipo que construye, es todo lo contrario, es un arquetipo que construye, pero entonces construye a través de la disciplina, de la constancia, del trabajo fuerte, de la cotidianidad y del tiempo. Por ejemplo, las personas que tienen un Saturno exaltado, que es fuerte en su carta astral, son personas que pueden ser muy disciplinadas, que pueden tener una estructura en la cotidianidad de su vida muy fuerte y muy exigente. Entonces, esos son los tipos de conductas que permiten construir algo a largo plazo. Entonces, este Saturno en Pisces lo que viene a hacer es, sobre todo como Pisces está relacionado con el arte y con la espiritualidad, es un muy buen tránsito para hacer cosas artísticas, si ustedes tienen de verdad proyectos artísticos, y no necesariamente, siempre digo, no necesariamente relacionadas con el arte directamente, como con fine arts, o sea, no se trata que tienen que ser pintores o no, puede ser, porque hay muchas carreras que están relacionadas con la creatividad, no sé, si son chefs, si son diseñadores, si son escritores, incluso si son copies, o sea, la creatividad está en todo. Entonces, Saturno lo que viene acá es a estructurar proyectos creativos y como a tener a mostrarles que eso se puede hacer y cómo se puede hacer a largo plazo. Entonces, es un tránsito muy bueno para el arte y la creatividad en todo sentido. Eh, También, por ejemplo, en cuanto a la espiritualidad, este es un tránsito muy interesante porque am, yo- la otra vez también hablaba con una amiga astróloga, espero poder traerla en algún momento a este canal. Em, Hablábamos desde qué va a hacer este Saturno aquí en Pisces y lo que también hablábamos es que como Pisces está muy relacionado con la espiritualidad y con la espiritualidad, digamos, alternativa, entonces todo este boom de nueva era y del tarot, la astrología también, ¿sí? Los cristales, la energía, mejor dicho, todas esas temáticas que han venido siendo tan fuertes y tan relevantes, el Reiki, todas esas cosas, todas estas nuevas, el yoga, todas estas nuevas prácticas, ya no son nuevas, pero bueno, quizás para algunas personas escépticas. Eh, pero no creo que estén acá. Mm, bueno, mi punto es que Saturno, yo siento que Saturno también va a venir a, esto va a sonar feo, pero va a venir a hacer como una limpieza, la verdad, como una revisión de todo este boom de espiritualidad alternativa, um, y como a quitar también lo que nos sirve, lo que realmente no ayuda a la gente, sino que también puede ser, hay mucha gente que pues utiliza este tipo de prácticas también para robar a otras personas, o hay gente que, por ejemplo, no está muy preparada tampoco en las cosas que ofrece. O hay gente que también, digamos, está demasiado llevada por todo este tipo de espiritualidad y
casi que viven en la quinta dimensión, eh, que pues, o sea, está bien, es decir, yo no tengo ningún problema, am- am- yo lo entiendo, a mí no me gusta este mundo, a mí no me gusta la tierra, o sea, por mí yo viviría en el espíritu todo el tiempo, ¿no? Pero no podemos, es decir, hay una realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todas estas cosas como de las almas gemelas y los twin flames y todas sus derivaciones y cómo la gente también está muy anclada a este tipo de creencias y no es que yo creo en las almas gemelas y en los twin flames y todo eso, pero eh, incluso también por experiencia propia, diría que eso es muy peligroso también, porque hay gente que se deja llevar mucho por estas creencias y dejan de vivir su vida aquí en la realidad por todo ese tipo de cosas. Entonces, Saturno lo que va a venir a hacer acá en Pisces es eh, a que todo lo que no es real se va a ir. Es así de simple. Todo lo que no es real en un sentido espiritual, todo lo que nos sirve, todo lo que no va a perdurar en el tiempo, em, porque Saturno es un arquetipo, es como un arquetipo también que es una figura de autoridad, ¿sí? Por eso Saturno también está relacionado con nuestro padre, ¿sí? Entonces, Saturno es el que pone límites, el que pone las leyes, el que dice como lo que está bien, lo que está mal, lo que puede perdurar en el tiempo. Saturno exige honestidad. Entonces, bueno, Saturno va, es también esto, bueno, tantas cosas puede ser. Por último, también es un tránsito, este Saturno también por Pisces es un tránsito muy, am, es emocional de todas formas, es muy emocional, incluso también puede ser, ¿cómo decir esto? Como, como ya dije, como Piscis es un signo de muchos ideales y de casi ideales imposibles. Entonces, este tránsito de Saturno, lo que para muchas personas puede ser difícil en cuanto, por ejemplo, a la realización de que no pudieron lograr un sueño, ¿sí? Y puede ser mucha clase de sueños, puede ser el sueño de una relación, el sueño de tener un hogar de determinada manera, el sueño de haber sido un padre o una madre más ejemplar, eh, el sueño de haber estudiado X carrera, el sueño de haber tenido X trabajo. Entonces, Saturno va a tocar estas temáticas muy sensibles de nuestros anhelos y deseos más profundos y dependiendo de cómo hayamos trabajado por lograr esos ideales, um, va a ser este tránsito. Entonces, por ejemplo, si no logramos algo que para nuestra vida era muy importante, pues este va a ser un tránsito muy emocional en el sentido de que es como llevar un duelo, ¿sí? Es como de pronto aceptar como, bueno, está bien. Esto va a ser un ejemplo súper estúpido que voy a decir, pero es como, bueno, está bien, no, no me pude comprar el penthouse que quería, ¿sí? Y bueno, quizás eso sea un deseo muy, muy profundo para alguien o lo que sea, pues no tengo nada en contra de ello. Em, pero entonces, como Saturno es tan realista y a veces es realista de una forma cruel y fría, entonces es un tránsito donde la gente va a tener que lidiar con los ideales no logrados eh, a un nivel personal, ya dependiendo de la casa donde les caiga. Eh,
y con todas las emociones que produce un ideal no logrado, como que pueden ser muy difíciles. O sea, puede un ideal no logrado, un ideal muy grande no logrado en la vida, pues puede producir depresión, ansiedad o tristeza muy profunda o incluso adicciones. Y por eso es que también este arquetipo de Piscis está relacionado mucho con las adicciones, porque es que, de nuevo, Piscis es muy sensible y sueña mucho. Y para un Piscis es difícil vivir en esta tierra. Y por eso mismo necesita escapar, escapar todo el tiempo porque no aguanta la realidad. ¿M? Pero entonces Saturno lo que viene aquí también es a ayudarnos a manejar de una forma más realista y más lógica. eh, Esto va a sonar como extremo, pero la tragedia, ¿sí? Porque finalmente, ¿qué es un ideal no logrado? Es una tragedia. ¿M? Y nos puede ayudar, digamos, a manejar la tragedia de lo que nos sucedió y asimismo también nos puede ayudar a ver cómo podamos lograrlo de una forma más saturniana, es decir, de una forma más realista, de una forma más fría, de una forma más grounded o aterrizada, de una forma más humana, de una forma que tenga que ver con lo que es nuestra existencia y con lo que es la tierra y el mundo en el que vivimos y con lo que somos, ¿no? Con lo que somos, con lo que este cuerpo y esta mente nos permite hacer, porque esta, esta estructura también es un límite que tenemos para lograr lo que queremos, ¿no? Y Saturno viene acá a mostrarnos cómo lograr las cosas dentro de esos límites y dentro de esos obstáculos. Bueno, aquí ya acabo con Saturno en Piscis. Bueno, aquí vuelvo otra vez con mis tránsitos venusianos. Entonces, Venus va a entrar en Tauro el 16 de marzo también. A mí me encanta pues Venus, a mí me encanta Venus. La verdad a mí me encanta Venus en casi todos los signos. A ver, ¿en qué signo no me gusta Venus? En Sagitario de pronto, no, quizás en Sagitario es como en el que menos me gusta. Pero bueno, ay, en Géminis. Em, pero bueno, Venus va a entrar a Tauro, que es uno de sus signos regentes, entonces el 16 y va a estar allá de nuevo 26 días, entonces va a estar como hasta mediados de abril. Es un gran tránsito de nuevo, aprovechenlo para hacer cosas que tengan que ver con los placeres sensoriales. Con todo lo terrenal, pues es decir, Tauro es un signo de tierra, entonces está muy relacionado con todos los, digamos, los placeres de la tierra, ¿sí? Como comer, la sensualidad, la belleza física, um, aprovechar, mirar un atardecer, mm, todas las cosas que tengan que ver con sensoriales, estéticamente placenteras, música que sea agradable, ya depende de lo que le guste a cada quien. Mm, Todas las cosas táctiles, entonces, por ejemplo, Venus Centauro está muy, esto va a sonar muy superficial, pero así es Venus Centauro, está relacionada con el tacto de las telas suaves, entonces, por ejemplo, es un buen mes para irse a comprar unas sábanas súper finas o unas toallas súper finas. Bueno, menos mal la gran mayoría de televidentes de este canal son mujeres y entienden de lo que estoy hablando. Bueno, aunque hay algunas mujeres que no les interesa eso. Entonces aprovechen a esa Venus ahí para hacer todo ese tipo de cosas venusianas, sea, digamos, solo para uno mismo o con otras personas. Eh, de esto se trata Venus en Tauro, como muy a grandes rasgos. Ahora voy a hablar de el tránsito de Plutón
por Acuario, la entrada de Plutón a Acuario. Lo primero que quiero recalcar es que Plutón entra a Acuario el 23 de marzo y va a estar allí hasta el 11 de junio. Entonces vamos a tener a Plutón abril, mayo, hasta el 11 de junio, 2 meses y medio, realmente son 2 meses y medio. Aquí quiero hacer como un disclaimer porque Em, así como a mí me gusta hablar de los tránsitos positivos como los de Venus y me gusta recalcar a los planetas que son benéficos como Júpiter y como Venus, y hablo de esos arquetipos también largamente y profundamente y honestamente. También quiero decir que con Plutón yo no puedo hablar de una forma positiva, porque Plutón está relacionado con todo lo negativo. ¿Mm? Entonces, si hablar de Plutón es muy difícil. Para mí ha sido, yo no he podido hablar mucho de Plutón en este canal realmente, porque cada vez que intento hablar de Plutón, mm, em, me da miedo, ¿sí? Porque las cosas que uno puede decir del tránsito de Plutón, pues en general son muy negativas y son muy oscuras y las cosas que suceden también en los tránsitos de Plutón y sobre todo también depende también de la configuración que cada quien tenga en su carta astral. Son cosas difíciles, son de esas cosas que le pasan a uno en la vida que son muy desafiantes y difíciles y problemáticas y que le cambian a uno la vida para siempre, ¿no? Y también porque cada vez que estudio a Plutón a través de lo que han escrito y han dicho otros astrólogos, me parece abrumador y sobre todo los astrólogos que son honestos con este arquetipo de Plutón, porque realmente es entrar en la oscuridad, en el infierno. Plutón es este arquetipo que está relacionado con estas temáticas. Entonces, por eso quiero hacer este disclaimer porque pues a nadie le gusta oír cosas feas. Y sobre todo en predicciones, uno no quiere oír que un área de la vida de uno eh, va a estar transitada o va a ser movida por este arquetipo tan denso. Y pues a veces uno también se pregunta por qué la astrología es como es. Y, y lo que sucede también con Plutón, a diferencia de Saturno, es que, digamos, desde una perspectiva de astrología más moderna, pues Plutón está relacionado con el karma que uno tiene de muchas vidas, con ese karma muy pesado que uno trae en muchas existencias, pues esto para la gente que crea en vidas pasadas, porque también la forma en que trabaja este arquetipo, pues em, puede ser muy dañina y puede ser muy violenta, mm, puede ser muy oscura, puede ser muy densa. Plutón es la tragedia, es esas cosas que es la injusticia, es como esas cosas que le suceden a uno en la vida que uno dice, pero ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esta situación tan compleja me sucede a mí? ¿Por qué tengo
esta enfermedad física en mi vida o porque nunca me va bien en las relaciones y porque siempre son tan dramáticas y tan trágicas o porque no tengo amigos o porque no puedo ganar el dinero que quiero ganar o porque la gente me trata mal en mi trabajo. No sé, pueden ser muchas cosas. Plutón es esas cosas que uno mira, que uno dice de la vida de uno, que son como incambiables, que son como cosas, es ese karma difícil con el que uno vino a vivir en esta vida y a trabajar de una forma también um, muy psicológica, muy subconsciente. Hay que tener mucho valor con Plutón para poder entrar en nuestras emociones y en nuestra psicología. Y eso también es lo que pide este arquetipo. Lo que pide este arquetipo es que tengamos el valor de no solo de hacernos la pregunta de genérica y, y en forma de queja de por qué me sucede a mí esto en mi existencia, sino en realidad por qué me sucede a mí esto o por qué sucede esto y poderse responder esa pregunta de la forma más profunda y más psicológica y más oscura. Y cuando digo oscuro es porque cuando uno empieza a trabajar con el arquetipo de Plutón, uno necesita ir al fondo de uno mismo y confrontarse con la propia oscuridad. Confrontarse, eso puede ser muchas cosas, puede ser confrontarse con el trauma, confrontarse, y no hablo de cualquier trauma, o sea, hablo de verdad, todos tenemos traumas, pero digamos que hay traumas que de verdad le pueden dañar la vida a uno para siempre. Eso es Plutón. Entonces es ir, es tener el valor de ir a confrontar esas experiencias que nos dan más miedo que hemos tenido en la vida y no solamente, no necesariamente en la infancia, aunque este arquetipo está muy relacionado con experiencias traumáticas muy fuertes que nos han podido suceder en la infancia, pero también cosas que pueden suceder en general en la vida, eh, como la tragedia de la muerte de alguien literal, que uno quiere mucho, uh, o, o la tragedia, por ejemplo, de injusticias sociales muy fuertes, la tragedia de la discriminación, la tragedia del racismo, eh, todo este tipo de cosas es Plutón, ¿no? Entonces, este arquetipo, no, digamos que la única forma de manejar este arquetipo en la vida de cada quien es tener el valor de ir de cuando en cuando, porque igual uno no puede estar todo el tiempo en un modo plutoniano o plutónico, porque si no, pues viviría, bueno, hay gente que sí lo hace y eso depende también de dónde tenga el Plutón, porque si uno tiene a Plutón en la casa número uno, pues uno vive en modo Plutón toda la vida y eso es a lo que vino esa persona. Pero entonces, es como, de nuevo, es ir de cuando en cuando a confrontarse con las cosas que más nos dan miedo, con las cosas que son más oscuras, que son más trágicas, que son más tristes, injustas, dolorosas, traumáticas. ¿Mm? Mm, por eso es que en astrología moderna también Plutón es el regente de Escorpio, porque el arquetipo de Escorpio eh, es, eh, es ese signo que tiene el valor de ir a las aguas más profundas y más oscuras de la psicología y la emocionalidad y trabajar con ellas. Entonces,
Esto es como es como una introducción para decir de qué se va a tratar, de qué se trata en general Plutón. Ahora, Plutón en Acuario. En este sentido, uno puede decir que Plutón en Acuario va a venir a mostrar pues toda la oscuridad del arquetipo de Acuario. ¿Mm? Entonces y eso pues también ya depende de dónde les caiga cada quien, en qué casa les cae a ustedes en su carta astral este Acuario, ¿no? Mm, Acuario está relacionado con muchas cosas. Yo siempre. O sea, yo sé que acabo de decir que Piscis es uno de los signos más difíciles, pero quizás Acuario también. Em, la gente cree que los signos más difíciles y terribles en astrología son Escorpio y Géminis, pero cuando uno estudia astrología y se da cuenta de verdad cómo son las cosas, uno empieza a ver cómo otros signos pueden encubrir dificultades mucho más profundas, ¿no? Bueno, Acuario, digamos que en un sentido más mundano y en un sentido más social y mundial, más bien por decirlo así, Plutón lo que viene a hacer acá es a mostrar como todo lo que está terriblemente mal en la tecnología. Este par de décadas eh, que vienen de Plutón, porque van a ser 2 décadas, este tránsito va a ser más largo del que tuvo en Capricornio y no sé por qué Plutón se va a demorar más en Acuario, pero así va a ser 20 años. Entonces, puede que en los próximos 20 años vayan a haber muchos avances tecnológicos, pero también lo que va a hacer Plutón en los próximos 20 años es mostrar la oscuridad y la densidad y todas las cosas disfuncionales que puede traer la tecnología. Y no solamente me refiero como a, por ejemplo, a todo lo terrible y difícil que puede suceder con la inteligencia artificial, y todas las problemáticas que puede traer para el mundo el continuo desarrollo de la inteligencia artificial, porque igual ya ha estado ya está bastante desarrollada, pero va a seguir desarrollándose aún más. O sea, eso en las próximas décadas, yo diría que en el próximo siglo va a ser eh, la carrera por excelencia, ¿sí? Mucha gente va a estar trabajando en inteligencia artificial y van a ver, así como digamos en las décadas pasadas y en el medio siglo anterior, se trabajó mucho en el desarrollo de los computadores y de los celulares y del software y de todo este tipo de cosas tecnológicas. En el futuro, lo que se va a venir a desarrollar más es la inteligencia artificial. Entonces, Plutón va a venir a mostrar cómo todo ese caos, toda esa tragedia, todas esas dificultades, incluso el horror que puede significar un desarrollo demasiado avanzado de la inteligencia artificial. Esto es, digamos, en un sentido más mundial y mundano. También, digamos que Plutón viene también a confrontarnos a un nivel personal y complejo y profundo, um, cómo nos manejamos con la tecnología y cómo la tecnología ha afectado nuestra humanidad y nuestra existencia de formas muy negativas. Y, y bueno, eso de nuevo siempre depende de cómo esté configurada su carta astral, pero entonces
sí puede ser eso, como esa relación que cada quien personalmente tiene con los celulares, con las aplicaciones, con eh, el internet, con el software, con todo lo que es tecnología y cómo eso puede estar afectando de formas inimaginables, porque Plutón es inimaginable a un nivel denso y oscuro nuestra existencia. Bueno, Acuario también es un signo que está relacionado mucho con la libertad. Entonces, este tránsito de Plutón, pues es decir, yo no diría que el tránsito de Plutón durante estos 2 meses y medio, sino en general el tránsito de Plutón en Acuario en los próximos 20 años, se va a tratar de mostrar cuáles son las consecuencias también de tanta libertad. Esto suena como si uno tuviera 90 años y fuera un súper moralista y estuviera estos jóvenes y la libertad. Pero realmente sí, o sea, realmente Plutón, o sea, pues obviamente, pues es la verdad, vivimos en una sociedad que es cada vez más libre en muchos sentidos, en el sentido de la expresión, en el sentido de, mm, por ejemplo, también de las relaciones románticas, en el sentido de cómo está configurada también la sociedad en cuanto a las familias, en cuanto a la libertad de género, la libertad de tantas cosas de la libertad que están, la libertad de poder estudiar lo que uno quiere, dedicarse a lo que uno quiere. Entonces, Plutón, digamos, yo veo que también este tránsito puede tratarse como de Um, porque es que Acuario es un arquetipo que es libre y a la vez no es libre, ¿sí? Es porque Acuario está regido por Saturno, pero entonces, ¿cómo explicar esto? Em, lo que busca Saturno en Acuario es como una libertad con límites, porque realmente uno no puede tener una libertad al 100%. Eso es utópico. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en la Revolución Francesa, pues uno dice, sí, hubo una revolución y se acabó la monarquía francesa, pero pues después de la monarquía francesa, igual hubo otra estructura política y social bajo la cual mm, la sociedad o la gente tiene que regirse. O sea, no existe tal cosa como estar completamente libre del poder, ¿sí? En ningún tipo de sociedad ni en ningún tipo de revolución. Entonces, este signo de Acuario es eso. Acuario busca la libertad, pero la libertad dentro también de unos sistemas y por eso es que Acuario también está relacionado con los sistemas, con las comunidades, con las sociedades, con la política. Mm, Y en este sentido, lo que viene Plutón a hacer en este signo es muy posible como a destruir muchos sistemas que se han creado bajo cierto tipo de libertad, pero que realmente es una libertad que no funciona, que es una libertad que en el fondo tiene muchas cosas oscuras y disfuncionales. Entonces, Plutón va a venir a mostrar como, por ejemplo, yo pienso como en las ONGs, porque las ONGs están relacionadas con este arquetipo de Acuario, que son instituciones, son sistemas, son instituciones estructuradas que buscan el bienestar de una comunidad y de problemáticas específicas que tienen las comunidades. Pero pues muchas ONGs así como muchas instituciones que buscan el bienestar,
también tienen cosas que están, eh, por decirlo de una forma vulgar, que están podridas por debajo, ¿sí? Entonces, es muy posible que también este Plutón lo que venga a hacer acá es como a mostrar las cosas que están muy dañadas dentro de este tipo de sistemas que, entre comillas, ayudan a la sociedad, pero eh, que igual de pronto están manejadas por poderes corruptos, ¿sí? Mm, y por otro lado también, o sea, porque sí, o sea, Plutón también muestra toda esta oscuridad y toda esta densidad de los temas de Acuario, de la libertad, de las comunidades, de la tecnología, pero también a través como de esa destrucción. Entonces, puede volverse a construir algo y sí, el problema de Plutón es que Plutón destruye, Plutón no deja nada vivo, o sea, eh, el arquetipo de Plutón lo que de verdad hace es, como lo digo acá en este canal, es matar los arquetipos y no deja nada. ¿Por qué no deja nada? Porque es como uh, cuando algo, un árbol o algo está dañado de raíz. Entonces, lo que hay que hacer es no solo cortarlo, sino quitar las raíces y desinfectar todo lo que está por dentro, que este arquetipo, eh, después de las cosas que hace, a uno no le queda más opción que construir de la nada. ¿Mm? Uno tiene que construir de la nada después de que un arquetipo, después de un tránsito plutoniano. Entonces, cuando uno tiene sobre todo en las cuadraturas y en las conjunciones. Entonces, cuando Plutón hace una cuadratura y una conjunción con Venus, o sobre todo con los planetas personales, ¿no? Con Venus, con Marte, con Saturno, con Júpiter y con Mercurio. Entonces, cada vez que uno tiene una cuadratura o una conjunción de este Plutón a esos arquetipos, realmente los destruye para que después esos arquetipos puedan ser reconstruidos desde cero. De esta forma, pues lo que Plutón realmente va a hacer, pues es a destruir este arquetipo eh, de Acuario. Y es que también realmente lo veo muy, muy relacionado con esto que les digo de como de la falsa caridad y de tantas cosas falsas que hay en la sociedad, de mucha gente sobre todo de muchas instituciones y comunidades que dicen ayudar a gente que está en necesidad y todo este tipo de cosas. Porque Acuario es un arquetipo que definitivamente está relacionado con eso y mm, sí, con eso, pero entonces el problema también de Acuario es que a veces, digamos, como que se le va la mano o exagera en su deseo de ayudar a otras personas, porque lo que sucede con este signo de Acuario es que, pues, digamos que el estar pendiente de otras personas, el ayudar a otras personas, el querer construir un mundo mejor para otras personas, se puede volver como un escapismo hacia nosotros mismos, hacia lo que hay internamente, hacia nuestra vida, hacia nuestra existencia. Entonces, por eso es que uno ve también mucha gente que tiene este signo de Acuario fuerte, que son personas eh, que pueden estar muy desconectadas de sí mismas, porque siempre están pensando en la sociedad, en los otros, en el trabajo, en mejorar los sistemas, en mejorar un país, en mejorar una comunidad, pero entonces digamos que el lado negativo de Acuario, todos los signos tienen un lado negativo,
es que se pueden desconectar demasiados de sí mismos. Entonces también hay que ver esto cómo funciona en cada una de sus casas y entender cómo funciona este signo de Acuario en el área de su carta astral que les corresponda, ¿sí? Y ver también, por ejemplo, qué tanto ustedes, por ejemplo, son dados mucho hacia otras personas y ver también si eso lo hacen más por un deseo auténtico de ayudar a otras personas o por una necesidad de desconectarse con sí mismos. ¿Sí? Eso también es como el cuestionamiento que trae Plutón a Acuario y de ver también de dónde viene esta necesidad de escapar a través de los otros, eh, e ir al fondo y sanar eso, ¿no? O superar eso, o reestructurar eso también. Y ya una última cosa que quiero decir de este tránsito de Plutón por Acuario es que este tránsito también es pues igual es muy social, ¿no? Porque es que Acuario es un signo muy social. Pero entonces Acuario también está relacionado con, digamos, con la gente que es diferente, con los outsiders, con la gente que es discriminada eh, y con la gente que es diferente, quiero decir, con la gente que no está dentro de los estándares sociales genéricos aceptados por la mayoría de la sociedad. ¿Mm? Entonces, esto puede ser muchas cosas, o sea, porque igual vivimos en un mundo donde hay mucha discriminación por género, por raza, por nacionalidad, por el color de la piel, por todo, por cómo la gente se viste o no se viste, o por eh, cómo manejan sus relaciones, o entonces, este, esto va a ser tremendo porque Plutón va a venir acá a mover, a movilizar todas estas temáticas. O sea, si estas temáticas han sido fuertes durante los últimos 50 años, durante las próximas 2 décadas, todos estos temas de discriminación y van a, van a salir a la luz y van a salir cosas muy complejas y muy oscuras y muy densas de no solo, no solo que sucedan cosas discriminatorias, sino también es posible que sucedan muchas cosas discriminatorias que lo que lleven también es como a una revolución a nivel social. ¿Mm? Pero también entender de dónde viene esto, ¿sí? ¿De dónde viene tanta discriminación hacia la gente que es diferente? ¿Mm? Porque la única forma de poder cambiar las cosas, tanto en la vida de uno como en una sociedad, es poder ir a las raíces del problema. Y eso es lo que hace siempre Plutón, ir a las raíces del problema por más profundas que estén. Entonces, este tránsito también se va a tratar de esto. Y no solamente en un sentido social, sino en un sentido personal, que nosotros también podamos entrar en un contacto directo con este tipo de problemáticas y, por ejemplo, entender cuál es la relación que nosotros tenemos con la discriminación y con la gente que es diferente o con la gente que sufre mucho en el mundo, con la gente que está necesitada y, y porque la verdad es que todos tenemos, todos tenemos algo muy oscuro, la verdad, en cuanto a la gente que es diferente. Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que dice que acepta a la gente que es homosexual o que aceptan a los travestis, pero es una aceptación a medias. Entonces,
Si les piden que se relacionen con un travesti o con una persona que es trans, ni por nada del planeta lo van a hacer o no van a ser amigos de ellos o ni siquiera son capaces de tener una relación romántica con alguien así. Entonces, este tránsito también va a tocar esas temáticas no solo en un sentido social, sino en el sentido individual de cada persona y de cómo cada persona se relaciona eh, con la discriminación en un sentido personal. ¿Mm? Y bueno, eh, eh, eso es como, como también de lo que puede tratarse este tránsito en un sentido más personal. Y sí, bueno, esto es muy, muy en general de lo que puede tratarse Plutón en Acuario. De nuevo, en un sentido más personal, es un tránsito que va a transformar cómo manejamos nosotros la libertad, nuestra propia libertad, y hasta qué punto también nuestra libertad es profundamente dañina para nosotros o para otras personas. Y no solo digamos, la libertad en acciones, sino también como la libertad en pensamientos y en filosofías, ¿sí? Porque este signo de Acuario también está muy relacionado es un signo de aire finalmente, pero entonces está muy relacionado también como con las filosofías que son muy diferentes, pero que también están muy establecidas. Entonces, si por ejemplo somos personas muy nihilistas o personas muy que tenemos una forma de pensar muy diferente a la del resto de las personas, pero entonces también como esa forma de pensar afecta a las otras personas, porque nuestras creencias también afectan a otras personas, sobre todo, pues no sé, cuando son creencias como tan fuera de lo común, ¿no? Um, o sea, Plutón va a venir a cuestionar muchas filosofías también y muchas creencias, porque es que Acuario también es un signo muy, ¿cómo explicar esto? Es muy liberado, Acuario no le importa nada, ¿sí? Acuario es un signo muy libre, es un signo que no le importa el qué dirán, es un signo que, eh, esto sonar extremo, pero puede salir por la calle desnudo y no le importa, porque de verdad es un arquetipo que cree tanto en sí mismo y está tan convencido de sus pensamientos y de sus creencias que puede ignorar completamente al resto de la gente y de la sociedad sin que le importe, sin que le afecte, sin que sienta nada, ¿sí? Pero entonces pónganse a pensar también eso cómo puede ser muy extremo, ¿sí? Cómo puede suceder. Eso puede ser muy extremo que alguien tenga tanta libertad y tanta autoconfianza en sí mismo de poder hacer, pensar y creer lo que quiera, ¿sí? Sin que le importe lo que piensen y sienten los demás. Eso puede ser también muy dañino. Entonces Plutón también lo que va a hacer acá es ir a esa oscuridad de esa parte de Acuario, ¿sí? A ese como, me importa un bledo lo que piensen los demás, ¿sí? Pero entonces, ¿hasta qué punto tanta libertad sin límites afecta a otros? Mm, y bueno, eso ya en la vida de cada quien, ¿no? Cómo maneje este tipo de temáticas acuarianas. Entonces, sí, bueno, esto es en general Plutón en Acuario. Bueno, esta fue la primera parte de la astrología del 2023. Espero que les haya gustado, interesado, servido. Si es así, por favor, denle
un like a este video o suscríbanse a mi canal. Nos vemos la próxima con la segunda parte que también está buenísima. Cuídense mucho donde quiera que estén en el mundo. Feliz año. Chao.